mercado de San Juan es de día, un laberinto de colores, olores a especies frescas y el bullicio incansable del comercio. Pero a las 6:30 de la tarde, cuando la última cortina de acero golpea el suelo, el mercado deja ser un lugar de intercambio para convertirse en una jaula de ecos. Muchos creen que los veladores están ahí para cuidar. Lo que no saben es que, en este lugar, el trabajo del velador no es vigilar, sino servir de ancla. Es ser la presencia viva que mantiene el horror a raya, para que el sol pueda volver a salir un día más. Esta no es solo una historia de aparecidos, es la crónica de 3 vidas unidas por una libreta de reglas escritas con miedo, una bodega que sirve de refugio contra lo imposible. Acompáñame en Estación Relaterror. Soy Aro. Comenzamos. Parte 1. El relato de Mario. Mario es un trabajador de un mercado local al cual se le presentó una buena oportunidad. Debido al retiro del señor Rubén, la junta le preguntó si quería ocupar la plaza hasta encontrar a alguien más o, dependiendo de su desempeño, dejarlo de forma definitiva tras un periodo de prueba de 3 meses. Aceptó de inmediato, sin pensarlo. El mercado de San Juan era un laberinto de pasillos estrechos con olor a especias, carne y humedad. De día era vida, ruido y bullicio, pero de noche todo cambiaba. El velador, un señor bastante mayor llamado Rubén, o el señor Rubén como todos le decían, había estado ahí desde hacía más de 25 años. Era muy serio, poco amistoso, pero muy recto y responsable. Todos decían que, antes de él, los veladores dejaban botado el puesto a los pocos días, o como máximo a las semanas. Llegado el primer día, Mario, muy optimista, se presentó ante el señor Rubén para recibir instrucciones. Sin mediar más palabras, el anciano comenzó a darle una serie de indicaciones, aunque estas no eran las que él esperaba. No camines por el pasillo 7C después de las 2 de la mañana. Si la cortina del local 69 comienza a sonar, ven y enciérrate un rato. Las luces del baño a veces se prenden solas después de las 2:15 am. No las apagues, por favor. No tiene caso que lo hagas, podrías llevarte un mal rato. En el acuario vas a escuchar gruñidos, pero no te asustes, no pasa nada. No molestes a los dueños marcándoles. Si Lucy viene, puedes responder, pero nunca, por ningún motivo, te asomes. No todos están preparados para verla. Si un día escuchas gritos en la carnicería, esa sí es una señal importante. Prende este cirio y lee lo que te voy a entregar en esta libreta. Léelo una y otra vez hasta que paren. Creo que eres lo suficientemente listo para no querer averiguar más. Como eres nuevo, los momentos seguros para hacer lo que se supone debes hacer en ese trabajo son de las 6:30 pm, cuando debes bajar las cortinas, hasta las 10 de la noche. Después de esa hora, monitorea solo con las cámaras si quieres. Si ves algo, asegúrate de que tenga sombra, si no solo harás el ridículo. Ya con el tiempo podrás ir saliendo poco a poco. Solo lo del 69 y las carnicerías no debes tomarlo a la ligera nunca. No importa si tienes 3 días o 10 años, créeme. Mario creyó que estaba bromeando, pensó que trataba de jugarle una novatada, que solo era una broma macabra. Se rió y dijo: ¿Qué cosas dice, señor Rubén? No quiera meterme miedo, yo no creo en esas cosas. El señor Rubén lo miró con seriedad y respondió: Creerás, ya lo verás. ¿Y qué hay sobre el trabajo? ¿No me vas a dar indicaciones?, preguntó Mario. Claro, cerrar, abrir y vigilar, contestó el viejo. Le entregó solo una libreta, un cirio, y se fue de ahí sin decir más. Mario sabía que el señor Rubén no era conocido por ser bromista ni llevado, pero él mismo llevaba 2 años y medio trabajando en el mercado. Había pasado por varios puestos, incluso trabajó una temporada en la pollería, muy cerca de las carnicerías, y jamás había escuchado relatos de espantos o apariciones. El único lamento que notaba era el de los clientes cuando regateaban. Eran las 6 de la tarde cuando comenzó a hacer los rondines. La mayoría de los locatorios ya habían cerrado, y él se preparaba para bajar las cortinas y poner los candados. En eso, notó que doña Juanita tenía dificultades para bajar su cortina y corrió a ayudarla. Ella era la locataria más antigua que quedaba en el mercado. Lo saludó y le preguntó de inmediato: ¿Te dio la libreta? Sí, respondió él. Yo te propuse para el puesto porque eres joven y tienes muchas ganas. Te comentó las reglas, ¿verdad? Sí,
Me dijo algunas cosas, pero no entendía a qué se refería. Doña Juanita, con semblante serio, le dijo: tienes que vivirlo para creerlo. Yo he estado aquí desde antes que el señor Rubén, y sé que hay cosas que no se pueden creer sin experimentarlas, pero tú tienes una ventaja. Alguien ya te dijo cómo hacerlo. Ese pobre tuvo que aprender solo. Yo hablé con él para que te diera todos esos consejos. Sobre el trabajo en sí, no es tan complicado. Esta es la llave de la bodega donde puedes quedarte. Sé que está entre el montón de llaves que te dieron, pero así te será más fácil encontrarla. Ahí están las cámaras y una silla donde puedes estar si así lo deseas. Enciérrate aquí. Es el primer día, no va a pasar nada. La señora estaba a punto de irse cuando Mario la detuvo con una pregunta. Disculpe, ¿sabe a qué se refería con eso de asegurarme de que las cosas tengan sombra? ¿Y quién es Lucy? Si no tiene sombra, es un eco de lo que fue, y no vale la pena llamar a nadie. Si tiene, ¿entonces qué? Ella sonrió y le dijo: entonces es como tú y yo. Eso lo dejó aún más inquieto. El miedo comenzaba a surgir en su interior. Cuando dieron las 6:30 se apresuró y cerró todo. Bajó cortinas, puso candados interiores y exteriores y finalmente cerró la puerta principal. Hizo sus rondines y prendió las luces de los pasillos principales. Afuera, todo seguía su ritmo. Se escuchaban los autos pasar, las voces de la gente, los gritos de los niños. Pero poco a poco, todo se fue quedando en silencio. Cerca de las 9, prendió las cámaras, pero la imagen no era muy clara, era granulada y en blanco y negro. Él las encendió sin saber que no eran para grabar, solo servían para vigilar sin tener que salir de la bodega. Dejando sus indicaciones de lado, Mario continuó dando rondines. De repente, escuchó como si algo golpeara la cortina de un local. Se puso alerta y corrió mientras oía el golpeteo metálico como de cadenas. Pensó que alguien se había metido y trataba de forzar la entrada. Recorrió los pasillos a toda prisa cuando de pronto sintió un empujón que lo mandó al piso. La luz se apagó y una risa burlona se escuchó con total claridad. Entró en pánico. Como pudo, se incorporó y corrió de vuelta a la bodega. Gracias a la llave extra que le dio doña Juanita, pudo entrar sin ninguna complicación. Puso su mirada a los monitores y no vio nada. Todos los pasillos estaban desiertos. Miró la hora por primera vez desde que cerró y se dio cuenta que eran las 11:20 de la noche. Los ruidos continuaron por 20 minutos más. Él no despegó la vista de las cámaras, buscando la fuente sin ningún éxito. Cuando logró calmarse, se le ocurrió que quizás el eco hizo pensar que el ruido provenía del interior, pero que tal vez venía de afuera. Hay dos entradas grandes, al frente y atrás. En el costado derecho hay un local que colinda con la calle. Todo venía de afuera, le dijo a sí mismo para intentar calmarse. El ruido comenzó de nuevo. Mario no apartó la vista de las cámaras cuya estática bañaba la bodega con una luz azul. Fue entonces que notó algo muy extraño. La cortina del local 69 estaba bailando. Se movía rítmicamente, de adentro hacia afuera, como si alguien la empujara con fuerza desde el interior. No sabía qué hacer, tenía demasiado miedo como para salir a comprobar qué era, pero la imagen del monitor era clara. Don Rubén no le había dicho qué hacer si algún locatario se quedaba encerrado. En la bodega, Mario vio un directorio con los teléfonos y número de local de todos los dueños. El miedo lo asfixiaba. Con manos torpes sacó su propio celular. Estaba decidido a marcar cuando de pronto escuchó: ¿Hola? Susurró una voz, seguida de 3 golpes secos a la puerta. No era una voz humana normal. Mario sintió un escalofrío que le erizó el vello de la nuca. Le sudaban las manos y le temblaban las piernas. ¿Sí? ¿Diga? ¿Quién es? Logró articular. Está prohibido quedarse en el mercado. No importa si es su local, es por seguridad de todos. Soy el nuevo velador, dígame su nombre y lo puedo dejar salir por la entrada principal. Hubo un silencio breve. Luego, una risita infantil que se transformó en un silbido metálico. ¿Quieres salir a jugar?, preguntó la voz tras la madera. Lamento lo de hace un momento. Corrías tan aprisa que chocamos. No quería tirarte, solo quería tocarte. Mario retrocedió hasta que su espalda golpeó con la mesa de los monitores. ¿Dónde está mi amigo, el señor Rubén? Él siempre juega y me deja ganar. Mario no podía responder. Era como si hubiera olvidado cómo hablar. En el monitor, vio cómo la cortina del 69 se detenía de golpe. El silencio afuera de la bodega se volvió tan pesado, el sudor le nublaba la vista y sin poder evitarlo, sus piernas cedieron.
Se hundió en la silla mientras las lágrimas le surcaban el rostro. Estaba atrapado en una caja con algo que lo llamaba amigo, desde la oscuridad. Mario tomó la libreta sobre la mesa. Sus manos todavía temblaban tanto que casi desgarra las hojas. Buscó entre los apuntes de Rubén. La letra era un desastre, una cursiva apretada y vieja que parecía hecha a prisa, como si el viejo hubiera escrito esas reglas mientras algo lo observaba. Encontró el nombre Lucy. La indicación era corta, casi un ruego. Háblale, pero nunca salgas. Mario tragó saliva. Su voz salió débil, apenas con un hilo de aire. ¿A qué jugaban?, A las adivinanzas. respondió ella desde el otro lado de la madera. Su tono era plano, sin alegría. ¿Y yo? Siempre ganaba. Mario cerró los ojos con fuerza. Sabía que no podía quedarse callado, así que intentó ser más listo que lo que estaba allá afuera. Está bien, si eres tan buena, ¿puedes adivinar qué era lo que golpeaba las cortinas del local hace un momento? El silencio que siguió fue distinto al anterior. No fue un silencio de paz, sino uno de retirada. Mario se quedó pegado a la silla, esperando un grito, un golpe violento, pero no llegó nada. Lucy no respondía. Pasaron los minutos. Mario clavó la vista en los monitores. La imagen en blanco y negro mostraban los pasillos desiertos, las sombras estáticas y el local 69 quieto, como si nunca se hubiera movido. El sudor se le secó de la frente y el pulso empezó a bajarle. Soltó un suspiro largo. Por primera vez en la noche, pensó que el susto ya había pasado y que, tal vez todo estaba regresando a la normalidad. Dieron las 2:15 de la mañana. El silencio era tal que Mario podía escuchar el zumbido de los cables eléctricos. Convencido de que Lucy se había ido y de que su astucia con la adivinanza lo había salvado, tomó una decisión. No iba a esperarse al amanecer. Iba a dejar las llaves sobre el mostrador de doña Juanita y se marcharía para siempre. Nada valía ese terror. Salió de la bodega con la mochila al hombro. Al caminar por el pasillo principal vio una de las luces del baño que estaba encendida, tal como decía la regla. Un cortocircuito se mintió de nuevo. Pasó junto al pasillo 7C y se detuvo en seco. En medio del corredor, bajo una luz que estaba a punto de apagarse, había alguien de espaldas. Parecía un niño pequeño, quizás un hombre muy bajo, no lo sé. Vestía con un overol de carnicero. Mario, con el corazón en la garganta, recordó la regla de la sombra. Bajó la vista al suelo, pero no había nada. El piso de granito estaba limpio, sin una mancha de obscuridad bajo los pies de aquella figura. No es real, no es real, no es real, se dijo. Se obligó a caminar, pasando escasos metros de la figura, pero justo cuando le dio la espalda escuchó un chapoteo húmedo. Se le ocurrió mirar por encima del hombro. La figura seguía ahí, pero ahora venía hacia él con un rostro deforme, horrible, estirando los brazos y dejando ver unas extremidades anormales. Mario no gritó, no tuvo aire para hacerlo. Forcejeó con los candados y en su desesperación dejó las llaves pegadas en la cerradura. Fue la cortina metálica lo suficiente para escurrirse y salir a la calle, bajo la luz de las farolas, corriendo sin dirección hasta que los pulmones le ardían. No regresó a su casa esa noche. Se quedó en la parada del autobús temblando, esperando que el sol saliera para confirmar que seguía vivo. Nunca más regresó a ese lugar, por el terror inmenso que experimentó y por la vergüenza de no poder volver a darles la cara. Parte 2. El relato de Rubén. A la mañana siguiente, doña Juanita se aseguró de llegar temprano. Serían alrededor de las 6:45 de la mañana, cuando ya estaba fuera del mercado. Lo que encontró no le sorprendió en el fondo. Pensó que, al estar advertido, Mario resistiría más de una noche. La puerta principal se encontraba abierta, con las llaves pegadas en la chapa por dentro. Ni los perros de la calle se refugiarían en aquel lugar de noche. Encontró la libreta tirada en la bodega del velador. La recogió y la guardó. Era una señora ya entrada en años. No hizo más que abrir su local y esperar a los demás para comentarles la situación. No hubo mucho que preguntar. Mario no contestaba el teléfono, simplemente desapareció. La junta de locatarios se reunió de emergencia. Sabían que no podían dejar el mercado sin vigilancia. Fueron a buscar a Rubén a su casa. Lo encontraron preparando todo como si fuera a mudarse, aunque él no tenía por qué hacerlo y no dio ninguna explicación. El carnicero, quien era el jefe de la junta, le pidió durante un buen rato que los apoyara. El muchacho huyó, dejó todo abierto. Hay cosas que se pudieron salir. Ya sabes que eso nos afectaría a todos, incluido a ti. Te pagaremos el triple. 20 pesos diarios por cada local, directo a tu mano. Solo una semana, hasta que encontremos a alguien, por favor. Rubén suspiró. Aunque no le sobraba,
Sabía que el tema ya no era el dinero. Miró sus manos callosas y marcadas por los años de lidiar con lo que nadie más quería ver. Tenía ya 73 años y estaba muy cansado, pero recordó perfectamente el día que llegó al mercado a los 48, con sus zapatos rotos y cargando el hambre de toda su familia en la espalda. Ese día pidió trabajo y por fin, después de decenas de negativas, fue el padre del carnicero quien le dio la oportunidad. Acepto, Dijo Rubén, con una voz que sonaba cansada. pero tienen que encontrar a Mario. Cuando te vas a encerrar, algo se podría ir contigo, y él es demasiado joven para cargar con algo así. Esa tarde, Rubén cruzó la puerta del mercado como lo había hecho en los últimos 25 años. El olor a especias y a humedad lo recibió como un viejo enemigo. Recogió su libreta nuevamente, sacudió la silla y se sentó en la bodega. No prendió las cámaras, él no las necesitaba. Comenzó a cerrar a las 6:30 en punto. Se despidió de doña Juanita con un gesto, agachando la cabeza. Al cerrar la puerta principal, sin voltear, susurró. Ya llegué, pequeña. Espero que tengas nuevas adivinanzas para mí. Mientras caminaba a la bodega, fue apagando todas las luces de los pasillos. Él ya no las necesitaba. Rubén había sido un oficinista promedio, que por la crisis económica se quedó desempleado a los 48 años. Tenía 2 hijos adolescentes y su esposa en aquel momento. Durante meses buscó trabajo, pero por su edad ya no consiguió nada. El tiempo no espera a nadie. Se quedó sin ahorros y por primera vez en la vida, él y su familia conocieron el hambre. Desesperado, comenzó a buscar empleo donde fuera. Intentó en una obra, pero él no era muy hábil ni fuerte para esa labor tan pesada. Un día, caminando, vio aquel letrero en el mercado. Se solicita velador. Y sin dudarlo un momento entró. Ese mismo día comenzó. Le dieron 30 pesos de adelanto. Y en ese tiempo fue suficiente para llevar bolillos y jamón para que comieran algo sus hijos y su esposa. Se bañó y a las 5 de la tarde ya estaba preparado en la entrada del mercado. En aquel entonces, el carnicero era un hombre ya muy mayor. Le pasó las llaves y le explicó lo que tenía que hacer. Solo eso. No hubo advertencias ni indicaciones. Nadie había durado en el puesto hacía años. Lo máximo eran 2 o 3 semanas. Y con frecuencia eran los mismos locatarios quienes cerraban y iban turnándose para quedarse. A las 6:30 p.m. la última locataria salió. Le dio una hoja con unas palabras que Rubén no entendía y dijo: esta es la llave de la bodega donde puedes quedarte. Seguro está entre el montón de llaves que te dieron, pero así te será más fácil encontrarla. Ahí hay un radio y una silla. Yo te recomiendo que te encierres aquí. Es tu primer día. No va a pasar nada. Eso lo desconcertó, pero su necesidad era mucha, y no prestó atención a los comentarios. Bajó las cortinas, prendió las luces de los pasillos y sacó la silla y el radio fuera de la bodega para estar al pendiente. Él no sabía nada sobre velar. Su experiencia se limitaba a archivar y contestar teléfonos, pero se sentía agradecido. Al término del turno, iba a recibir 100 pesos más. Sin prestaciones, aquello era incluso más de lo que ganaba en su antiguo empleo. Serían alrededor de las 10 p.m. cuando el silencio se apoderó del lugar. Podía escuchar el zumbido de los congeladores del carnicero. Decidió caminar por el mercado, asumiendo que ese era su deber. De pronto, entre los pasillos se escuchó una voz infantil. No se asustó, no de inmediato. Pensó que era un niño que se había quedado encerrado y le habló. A lo lejos, vio que era una niña, que asomaba la mitad del cuerpo entre un pasillo y el otro. Fue en esa dirección. Entonces, escuchó que la voz le decía: Canto cuando amanece y vuelvo a cantar cuando el día desaparece. ¿Quién soy? El gallo, respondió él en busca del ruido. De pronto, miró al final del pasillo y la vio. Era una niña de quizás 7 u 8 años, con la mitad del rostro totalmente quemado. Solo el rostro y el cabello, porque su ropa parecía intacta. La pequeña apuntaba con el dedo al pasillo 7C y dijo: No vayas ahí hoy. Al que vive ahí le gusta cazar a los que corren. El pánico de Rubén fue distinto al de Mario. Él no corrió. Caminó de espaldas hasta doblar el pasillo y de la forma más calmada posible regresó a la bodega. Metió todo y se encerró el resto de la noche. Le tomaría meses volver a contestarle a Lucy, pues así la nombró él. Cada noche ella le tocaba la puerta haciéndole la misma adivinanza, hasta que él, con el tiempo, le fue enseñando otras. Durante los primeros años, Rubén cargaba con una culpa silenciosa. Su ética de oficinista, moldeada por décadas de horarios estrictos y tareas cumplidas, le hacían sentir que estaba estafando a los locatarios. Le pagaban por vigilar, pero él pasaba las noches encerrado en la bodega, solo escuchando. Para compensar ese sentimiento de fraude se impuso una disciplina férrea.
nunca dormía. Para el tercer año, la convivencia con lo inexplicable se volvió una rutina. Aprendió los horarios del mercado como antes, aprendía las fechas de entrega. Desde la bodega escuchaba muchas cosas y comprendía que, al igual que con la niña, podía coexistir con lo demás. Aprendió que las luces del baño se prendían después de las 2:15 y que apagarlas era inútil. En el mejor de los casos se volverían a encender, en el peor, las puertas se azotarían sin descanso hasta el amanecer. También comprendió que fuera lo que sea que habitaba en el 7C, era hostil, pero que se limitaba a esa zona, así que lo mejor era evitar el pasillo a partir de las 2 a.m. En alguna ocasión, intentando entender el origen de los ruidos, descubrió que los gruñidos provenían de uno de los locales vacíos. No había golpes ni manifestaciones, solo ese sonido animal. Nada respondía, nada salía. Con el tiempo, ese negocio tuvo varios giros hasta que se estableció como un acuario. Siempre sintió culpa por no cumplir con sus labores de velador, pero, aunque había descubierto algunas cosas, había otras que todavía lo espantaban. En su 6º año murió don Juvencio, el carnicero que le dio la oportunidad. Lo conocían como el jefe del mercado, el dueño del local más próspero. Ese día, en particular, faltaron muchos locatarios y le pidieron a Rubén llegar antes. Cerrarían a las 4 de la tarde. Desde que entró, notó algo diferente. Encontró a Juanita encendiendo cirios en varios locales. Aunque habían interactuado antes, jamás habían hablado directamente de lo que ocurría tras el cierre. Él era el último, le dijo ella con gravedad. Te aseguro que a ellos no les va a gustar. Ten a la mano la hoja que te di. Si notas algo raro, lee. No es necesario que lo entiendas, solo repite palabra por palabra. Gran parte del turno transcurrió con normalidad. Por primera vez en años no había ruidos raros, golpes, gruñidos, voces, luces parpadeantes, nada absolutamente. Cerca de las 3 de la mañana, a Rubén se le ocurrió apagar los cirios. Pensó que era peligroso mantenerlos encendidos porque había negocios que usaban gas. Cuando Rubén sopló el último cirio, el aire se volvió rancio, con un olor a rastro. Entonces llegó el sonido, un crujido de metal desgarrándose. No fue un golpe, fue la cortina de la carnicería de Juvencio. Estaba siendo doblada como si fuera papel, por unas manos que no tenían uñas, sino solo el hueso expuesto. Rubén vio a la criatura emerger de la oscuridad del local. La luz de su linterna resbalaba por la carne viva y roja de aquel ser, que caminaba con pasos errantes y bruscos. Cuando la cosa golpeó la cortina del local contiguo, el estruendo del metal hundiéndose fue el fin de su escepticismo. Aquello parecía un hombre con la piel volteada, sin ojos, orejas ni nariz. El grito que soltó la entidad no salió de una garganta, brotó de cada poro de su carne expuesta. Fue un aullido coral que perseguiría a Rubén en sus pesadillas hasta sus últimos días. Rubén entendió que fuera lo que estaba ahí podía dañarlo físicamente. Ya era un hombre de más de 50 años en ese momento, así que por primera vez corrió. Como pudo, llegó a la bodega mientras que la entidad lo perseguía con movimientos torpes y violentos. Se encerró, pero los golpes en la puerta eran tan brutales que parecía que la tirarían abajo en cualquier instante. La luz falló por primera vez en 6 años. En la oscuridad total, prendió uno de los cirios con las manos temblorosas. Al hacerlo, los golpes cesaron, pero los gritos pegados a la madera continuaron. Por puro instinto, sacó la nota de Juanita y comenzó a recitarla hasta que el ruido disminuyó y finalmente se extinguió. Se quedó ahí hasta el amanecer. Al salir, vio las cortinas abolladas y la de la carnicería doblada. Cuando comenzó a levantar las protecciones de la entrada principal, como siempre, la primera en llegar fue doña Juanita, quien se impactó al ver el desastre. Rubén no dijo nada, salió con la mirada perdida y se fue a casa. No volvió en 20 días, hasta que la junta encabezada por Juanita en aquel momento dio con él. Como si nada hubiera ocurrido, ella le pidió que regresara, asegurándole que nadie había hecho tan buen trabajo como él. Él la miró con un semblante serio y por primera vez le preguntó por todo: los ruidos, las voces, los gruñidos, las cosas inexplicables y por supuesto, por aquel ser. Ella guardó silencio y le dijo que aunque quisiera no podía explicarlo, que era algo que había que vivir para entender, pues de lo contrario nadie lo creería. Le confesó que durante años Juvencio mantuvo aquello saciado, pero ahora que él ya no estaba, todo sería más complicado. Le explicó que con los cirios debía mantenerse la entidad a raya. Fue entonces cuando Rubén entendió que al quitarlos, él mismo le había permitido salir. Juanita añadió que hay cosas sin explicación
y que el misterio del mercado era una de ellas, que en muchos años nadie había durado en el puesto, y que tener un velador no era un lujo o un capricho, sino una necesidad. Le indicó que, con la partida de Juvencio, quedaban menos personas que entendían la situación, pero que ahora, que él había visto lo peor, era la persona indicada. Le dijo que la versión oficial para justificar los daños fue que intentaron robar, que un grupo de vándalos se metió y que él los había repelido. Todos querían que él regresara y estaban dispuestos a negociar. Rubén la miró con fijeza. Sabía que ella mentía. Sabía que el término vandalismo era solo una máscara para que el mercado siguiera funcionando sin que el pánico cerrara puestos. Pero también entendió que ella ocultaba el origen de ese hombre sin piel, de los cirios y de la misma nota que le salvó la vida. «Regresaré», respondió Rubén, pero no por valentía, sino por ese hilo de esperanza que lo unía a su vida anterior. «Regresaré por 5 años más. En cuanto yo cumpla 60, me voy a jubilar. Tengo mis semanas cotizadas de cuando era un empleado formal, y no pienso pasar ni un día más después de eso». Él se aferraba a esa cifra, los 60 años, como si fuera un amuleto que lo protegía de convertirse en parte del mercado. Negoció un aumento de 4 pesos por local, lo cual en esa época era un gran sueldo que le permitía cubrir la educación de sus hijos sin ningún problema. Juanita aceptó sin dudar, y en ese gesto Rubén confirmó su sospecha. Los locatarios no le pagaban por cuidar la mercancía, le pagaban porque algo vivo estuviera dentro del mercado por las noches. Le pagaban porque nadie quería o podía ser el testigo de lo que ocurría en la oscuridad. Así, el antiguo oficinista aceptó su destino como guardián, contando cada día que lo acercaba a una jubilación que en el fondo dudaba alcanzar, porque esos 5 años se convirtieron en 18, y el día de hoy, a su avanzada edad, estaba comenzando un turno más. Parte 3. El relato de Juanita. Juanita observó a Rubén caminar hacia la bodega, con ese paso arrastrado que dan los que ya no esperan nada del mañana. Lo vio apagar las luces una a una, moviéndose en la penumbra como la confianza de un ciego en su propia casa. Sentía remordimiento. Ella sabía que Rubén se había quedado no por valentía, sino por las trampas que la vida y ella misma le habían puesto. Recordó cuando él cumplió los 60 años. Llegó con la carta de jubilación en la mano y los ojos brillando por primera vez en una década. «Ya cumplí», dijo. Se fue esa misma semana, pero durante los 2 meses siguientes 6 veladores renunciaron despavoridos. Ella fue a buscarlo de nuevo y se enteró que su esposa Alicia estaba enferma. El tratamiento era un lujo que su pequeña pensión no podía cubrir. Juanita se llevó esa información y movió los hilos con la junta del mercado. «Súbele el sueldo a Rubén, denle préstamos, amárrenlo. El mercado no aceptará a otro ahora». Los locatarios formaron un fondo y le otorgaron un gran préstamo que pagaría a 10 años sin ningún interés. Rubén se quedó por Alicia, comprando años de vida para ella con noches de terror para él. Cuando ella murió y él cumplió los 65, Rubén ya no intentó irse. Se había convertido en parte del inventario, como los ganchos de las carnicerías o el agua estancada en el acuario. Terminó de pagar su deuda a los 67, pero tampoco trató de marcharse. Ya se había transformado en ese hombre serio, poco amistoso, pero sumamente responsable. Sus hijos ya habían hecho su vida, y él comenzó a pasar más tiempo en el mercado para compensar la soledad. Llegaba horas antes de cerrar y se iba horas después de haber abierto. Incluso, durante la pandemia trabajó por 2 años sin recibir un centavo. Tenía su pensión y vivió de eso. Ahora, a los 73, ya no lo retenía el dinero ni la necesidad, lo retenía la inercia. Rubén ya era más del mercado que de sus propios hijos, y Juanita lo sabía perfectamente. Pero como todos, doña Juanita también guardaba secretos. El local que manejaba originalmente perteneció a su abuela, quien lo adquirió en los años 70. Al morir en 1978 se lo heredó a ella, su única nieta, lo que le causó una ruptura definitiva con su madre, quien creería que sería la siguiente dueña. Los primeros años fueron difíciles. Pasó de ayudar a su abuela ocasionalmente a cargar con toda la responsabilidad. Juanita se casó con un obrero de una fábrica papelera y tuvo 2 hijos, pero el negocio no rendía lo suficiente y el sueldo de un obrero en aquellos años tampoco era demasiado. Por alguna razón, que aún entonces desconocía, los veladores nunca duraban, siempre batallaban para encontrar a alguien y Juvencio, o su padre antes que él, tenían que tomar ese doble rol cada vez que alguien dejaba botado el puesto. Un día, Juanita se animó a pedir el trabajo para su esposo, el padre de Juvencio. Ya era muy mayor, entonces él aceptó, pero le advirtió que ahí espantaban y que por eso nadie aguantaba. «No pasa nada»,
le dijo el viejo. Si quiere que pruebe, si le gusta, que se quede. Juanita no creía en nada de eso, pero la crisis económica y la inflación la estaban asfixiando. Sabía que aquellos 50 pesos diarios harían una diferencia enorme en su hogar. Convenció a su marido y Esteban se incorporó de inmediato. Él fue el velador que más duró antes que llegara Rubén. Él no era un hombre valiente, pero aprendió a su manera que se puede coexistir con lo que habita en las sombras. Juanita veía llegar a su marido cada mañana, escuchaba sus horrores y rezaban juntos. Las oraciones se las había dictado el padre de Juvencio antes de morir. Los cirios fueron idea de ella, y además llenaron el local de Juanita con imágenes religiosas. En aquellos años no existía la bodega. Esa se construyó a mediados de los años 90. Por eso, la estrategia de Esteban era encerrarse en el local 69. Estaba vacío. Por regla, él nunca salía después de las 11. Nunca interactuó con nada ni trató de entender qué era lo que ocurría. En el fondo, doña Juanita sabía que los horrores nocturnos eran reales, pero en realidad ella no sabía cómo vencerlos. Por eso, cuando Rubén consiguió lo que su esposo no pudo, se aseguraron de retenerlo. Lo que jamás entendieron es que Rubén no venció al mercado, simplemente dominó su propio miedo y respetó la dinámica de lo que sea que habitaba ahí. Para 1995, al salir de su turno, Esteban fue embestido por un automóvil justo afuera del mercado, frente a la salida del pasillo 7C. No tuvo oportunidad de luchar. Su muerte fue instantánea. Juanita sufrió profundamente por la pérdida de Esteban. Durante años, un sentimiento de culpa la devoró por dentro. Sabía que, de no haberlo presionado por aquellos 50 pesos, él seguiría vivo y a su lado. Aunque no sabía cómo vencer a la noche del mercado, entendió por la experiencia de su marido que tener un refugio sólido funcionaba. Por ello, presionó hasta que la junta construyó una bodega de concreto y guardó siempre una llave consigo, la misma que entregaba a cada valiente o desesperado que llegaba a ocupar el puesto. Al principio, trataba de advertir a los recién llegados, pero la tildaban de loca. Con el tiempo, comprendió una verdad amarga. Hay cosas que no se pueden explicar, y es mejor vivirlas en carne propia para creerlas. Durante 4 años, el mercado devoró voluntades. La rotación de veladores fue incesante, y los que más duraban apenas aguantaban un par de semanas. Juvencio, ya cansado, obligó a los locatarios a turnarse para vigilar cuando el puesto se quedaba vacante, hasta que finalmente encontraron a Rubén. Hoy, Rubén cumplió su palabra. Tras esa última semana, recogió sus pocas pertenencias y cruzó la puerta para jamás volver. Lo hizo definitivamente. Ahora, el mercado de San Juan enfrenta de nuevo el silencio de sus pasillos. Doña Juanita, con la espalda encorvada por el peso de los años y los secretos, se acercó a la junta. Sin que nadie se lo pidiera, extendió la mano para reclamar el manojo de llaves. Se ofreció a ocupar el lugar hasta que encuentren a otra persona, o hasta que la vida se lo lleve, lo que ocurra primero. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por el apoyo. Casi hemos llegado a los 1000 suscriptores. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este relato. Y no olvides regalarme tu poderoso like, suscribir o compartir. Eso me ayudaría bastante. Soy Yaro, de Estación Relaterror, y te agradezco me hayas escuchado en este día, tarde o noche. Sin más por esta ocasión, me despido. Nos vemos. Adiós.